Dale, como quieras. ¿Querés que ponga la presentación? Ahí te presento y arrancamos. Dale, Bueno, buenísimo. primero los saludo. Buenos días o buen mediodía a todos los que están participando. Gracias por estar. Muchísimas gracias a Pablo y a Jorge por darnos esta actividad tan jerarquizada para la Fundación Libertad. La Fundación Libertad tiene un centro de gestión y management para empresas de salud, en el cual hacemos un foro casi todos los años. Este es el sexto, séptimo año que estamos haciendo este tipo de actividades. Y bueno, en esta ocasión estamos en un momento bastante especial, así que nos vamos a dar el lujo de escucharlos a Pablo y a Jorge. Pablo, médico cardiólogo del ICBA, Jorge, el presidente del Instituto Cardiológico de Buenos Aires, uno de los institutos más destacados que hay en Argentina, ¿no? Así que nos vamos a estar dando el gusto en este contexto que es el ciclo PYME de la Fundación Libertad, donde lo que tratamos de generar es información y herramientas para facilitar la toma de decisiones a los empresarios que participan. También cabe destacar que lo estamos grabando, lo vamos a estar colgando en el canal de YouTube de la Fundación a partir de esta tarde, para que lo puedan replicar o volver a escuchar. Y le recomendamos sí que tengan los micrófonos y las pantallas apagadas para que no haya tanta transferencia de datos. Así que dicho esto, y haciendo esta pequeña introducción, Pablo, te escuchamos y te agradecemos la posibilidad que nos das de participar. Dale, gracias, Víctor. Ahí pueden ver la slide. Sí, totalmente. Fantástico. Bueno, básicamente, primero agradecer a Fundación Libertad, a Víctor, al resto de los auspiciantes por dar la oportunidad de poder intercambiar y hablar un poco sobre un tema muy relevante que tiene que ver con los efectos colaterales del COVID-19 en nuestro sistema de salud. En principio, mencionar que a pesar de que en el mundo incrementa año a año las muertes por enfermedad cardiovascular, en realidad, cuando uno considera el crecimiento poblacional y envejecimiento poblacional, en realidad estamos observando lo contrario. Estamos haciendo un muy buen trabajo en las últimas décadas, reduciendo año a año la mortalidad cardiovascular. Y Argentina, en este caso, no sale de la excepción. Argentina redujo aproximadamente un 25% la mortalidad cardiovascular en las últimas 2 décadas, y esto fue producto de múltiples intervenciones. Entre ellas tuvo que ver definitivamente el desarrollo e implementación de tratamientos efectivos para tratar a los pacientes con enfermedad cardiovascular, en este caso sea en forma de cirugía bypass, stents coronarios, tratamientos para reducir la presión arterial, controlar el colesterol o evitar la trombosis o coagulación en las arterias. Pero definitivamente uno de los aspectos que suele estar como infraestimado tiene que ver con el acceso a la salud. Quizás estén familiarizados con el efecto de Flynn, que tiene que ver con que a medida que vienen generaciones nuevas, estas tienen un mayor coeficiente intelectual comparado a las anteriores. Y esta mejoría que va década a década o generación a generación se va más que nada marcando los países en desarrollo o en vías de desarrollo, comparado a los países de altos ingresos. Entonces, esto podría tener, la hipótesis más probable, tiene que ver con que cada vez que pasa el tiempo, a medida que pasan los años, se incrementa el acceso a la educación a nivel global. Y algo parecido al efecto de Flynn sucede en la salud, donde realmente lo que está reduciendo la mortalidad cardiovascular en las últimas décadas no es tanto el desarrollo de intervenciones, sino que la gente o la población acceda a la salud. Es un factor determinante sin dudas. Y tengo evidencia para demostrarlo. En este caso podemos observar en verde los países de altos ingresos, en gris los de intermedios ingresos y en naranja los de bajos ingresos, y podemos observar que los países de intermedio ingreso tienen 3 veces más incidencia de fatalidad en enfermedad cardiovascular que los países de alto ingreso, y los países de bajos ingresos tienen hasta 6 veces más fatalidad que los de altos ingresos. Y si bien puede haber diferencias sociales o culturales que expliquen esta diferencia, sin dudas que el factor determinante en esto es el acceso a la salud. En este análisis en particular se incluyó Canadá y Suecia, que son países inclusivos en lo que es sistema de salud, y sin dudas que este fue el mayor determinante en donde se observó 3 veces más o 6 veces más mortalidad. No es algo marginal, es algo bien marcado. Y también sucede lo mismo a nivel de patología en particular, en este caso infarto de corazón,
accidente cerebrovascular o falla cardíaca, donde se observó también que los países de alto ingreso, la fatalidad por un infarto es de 1 cada 20, comparado a países de intermedio ingreso como Argentina, donde 1 cada 6, 1 cada 7 personas que sufre un infarto no logrará sobrevivirlo. Y sin dudas que esto tiene que ver con el acceso a la salud. ¿Y por qué hago tanto hincapié en lo que es acceso a la salud y COVID-19? Porque es un área que está francamente comprometida por el COVID-19. En este caso, la reducción del acceso a la salud lleva una consecuente reducción de estudios diagnósticos y, por último, reducción de implementación de tratamientos efectivos, como en forma de medicamentos o en forma de intervenciones, sea una cirugía mayor o menor o mínimamente invasiva. Y la evidencia no solamente es a nivel global, sino que a nivel local. Dejó de ser una hipótesis que el COVID-19 reducía el acceso a la salud, sino que ADEC Racedim, que son uno de los auspiciantes de este evento, realizó una encuesta a 32 centros en la Argentina, donde comparó lo observado en el año pasado de abril y del 2020, donde en esta lista de prestaciones que pueden ver en la pantalla, ninguna es cosmética, son realmente esenciales para la salud de nuestra población. Estaríamos enfrentando una reducción objetivable de abril de 70% de consultas por emergencia, 50% de reducción de internación, un 60% reducción de todo lo que es coronario o problemas del corazón, un 50% reducción en lo que es accidente cerebrovascular. Eso es grave en el sentido de que este es el evento clínico que los pacientes le temen más, incluso por momentos más que la muerte, quedar sin la posibilidad de poder hablar, comunicarse o movilizarse por sí solos, así como también reducción de hasta el 80% de endoscopías digestivas, que son la piedra angular para detectar el cáncer de colon en nuestra población, que es uno de los cánceres más importantes en la Argentina. Y por último, también mencionar, en términos de ocupación de camas, que estamos hablando de reducción entre el 25 y el 30% de ocupación de camas, que hace una combinación un poco rara. Tenemos una infraprestación de intervenciones que sabemos que mejoran la expectativa y calidad de vida de nuestros pacientes, y por otro lado hospitales vacíos con capacidad ociosa para poder satisfacer estas necesidades. Entonces uno puede tomar dos conductas ante este problema. Una es una conducta pasiva, en la cual simplemente es esperar que suceda el problema y tomar conducta. Y quizás una segunda manera de resolver esto puede ser tomar una conducta activa, donde es adelantarse al problema, generar predicciones con la mejor información que tenemos hasta la fecha, y ahí tomar conductas de manera anticipada. Este es un análisis que hicimos a fines de marzo y publicado a principios de abril, donde proyectamos que habitualmente de abril a octubre en la Argentina suceden 100.000 nuevos casos de enfermedad cardiovascular. Y una reducción muy pequeña de la efectividad de lo que hacemos para lo que es diabetes, colesterol e hipertensión arterial, fue lo incluido en este análisis en particular. Podríamos estar enfrentando un escenario de hasta 10.000 más casos de enfermedad cardiovascular que eran 100% evitables si hubiésemos seguido haciendo lo que sabemos que funciona. ¿Y qué sucede con mortalidad cardiovascular? Algo parecido. De abril a octubre, un año habitual en la Argentina, se observarían 60.000 casos de muerte de causa cardiovascular y un incremento marginal, o sea, muy pequeño, de la mortalidad cardiovascular, en este caso 10-15% relativo, que es una fracción del 200-300% que mostré en las slides anteriores. Un 10-15% relativo significaría tener 10.000 muertos extra de acá a octubre en términos de mortalidad cardiovascular. Quizás más allá de la matemática utilizada y la complejidad del análisis, lo importante es lo siguiente. La enfermedad cardiovascular es tan prevalente, o sea, es tan frecuente entre nosotros y se asocia a un incremento de mortalidad que pequeños desajustes de lo que ya sabemos que funciona se traducirá sin dudas en un incremento de la mortalidad, no COVID en este caso. Después de nuestra publicación a principios de abril, surgieron reportes a nivel global donde se sugería que esto probablemente sea verdad. En este caso pueden ver en gris la mortalidad habitual de estas regiones, luego por encima la mortalidad adjudicable a COVID, y por encima en naranja más claro, la mortalidad, el exceso de mortalidad no explicable por COVID. Y si bien muchas veces estos análisis se entienden desde el punto de vista de que quizás hay un infratesteo de COVID, es muy poco probable que este 2 o 3 veces más de mortalidad no explicable por COVID sea por COVID, por un infratesteo,
Porque la mayoría de los pacientes graves o internan, y los pacientes internados graves, que son los que finalmente fallecen, se testean frecuentemente. Entonces, es muy poco probable que esto sea relacionado a infratesteo y muy altamente probable que sea simplemente lo que muestra la gráfica, es mortalidad no adjudicable al COVID. Y entre esas, obviamente, la enfermedad cardiovascular es sospechosa. Pero lamentablemente, digo lamentablemente porque fue publicado hace unos 20 días y esta información hubiese sido muy valiosa 2 meses atrás, que definitivamente no solamente cayeron los volúmenes de infarto, como mostró la encuesta de DECRA-SEDIM en Argentina, también en Italia cayó un 50% de la consulta por infarto de corazón, sino que en aquellos que consultaron, que es una fracción, en este caso la mitad, la mortalidad fue el doble o el triple comparada al mismo periodo del año pasado. Lo cual es por primera vez se detalla un incremento de mortalidad específica, en este caso cardiovascular, durante la pandemia, algo que es obviamente importante de mencionar. Y lo que es aún más lamentable, podríamos decir, es que ya tenemos datos de Argentina, estos datos los analizamos en las últimas 48 horas, donde en Stent for Life o Stent Save Life es una iniciativa donde participan los centros líderes de infarto en la Argentina, más de 40, en el cual se observó que desde el inicio de la cuarentena se observó el doble de mortalidad comparado al periodo equivalente del año pasado. Y esto es difícilmente explicado por el azar y también consistente con lo que se observó en Italia. Cabe mencionar que lo de Italia tampoco fue necesariamente algo que sucedió solamente en los lugares donde hubo mayor restricción al sistema de salud. Fue también observado en el sur de Italia, y Argentina en ningún momento, como pudieron ver, tuvo un colapso del sistema de salud. Portaba con capacidad ociosa para seguir prestando salud a los pacientes. Y en términos de volumen de infarto, también sucedió algo parecido a lo observado en Italia, reducción al principio, sobre todo de la cuarentena, de un 30% del volumen de infarto, que después se tradujo en a medida que se fue aflojando las medidas de la cuarentena, podemos ver que la caída del infarto prevalece más que nada en zonas donde hay circulación comunitaria del virus. En zonas donde hay menos circulación de virus, evidentemente los pacientes y el sistema de salud o alguna que otra razón hacen que los infartos vuelvan al volumen habitual, y también puede ser observado el mismo fenómeno en esta gráfica. En azul se ven los casos de infarto diarios en promedio de 10 días, en azul de este año, comparado 2019 en naranja, y en gris la línea de promedio del año pasado para el mismo periodo. Al inicio de la cuarentena se observó una caída drástica importante de la caída del número de infartos en el registro, que cayó incluso por encima del 50%, para luego observar una recuperación sostenida en el tiempo, lo que da obviamente esperanzas. Y esto no solamente fue observado en la Argentina, sino que en California, en este caso, estaríamos hablando de que en azul se ven las consultas por guardia externa de un hospital, o de California, donde en negro se ven el promedio de consultas del año pasado, diario, y a medida que se pronuncia la cuarentena y las medidas relacionadas al COVID, una drástica caída y sostenida de las consultas a guardia. Pero una vez que se implementaron medidas, en este caso una emergencia dividida entre pacientes COVID y no COVID, con promoción en los medios locales, en los periódicos, medios sociales e emails a los pacientes, puede observarse que la cantidad de consultas empezó a recuperarse lentamente, lo que obviamente también es esperanzador. Por último, también ahora, después de terminar la presentación, le voy a dar palabra a Jorge, al doctor Velardi, para que pueda expandir un poco en qué medidas tomó el instituto para luchar contra la crisis del COVID. Sectores del instituto han reducido sustancialmente sus prestaciones, pero a medida que pasó el tiempo pudieron recuperarse. Y como a modo de conclusiones, primero mencionar que la pandemia del COVID-19 definitivamente está causando un daño colateral en nuestro sistema de salud, está dañando mucho terreno ganado en las últimas décadas contra muchas enfermedades, sobre todo la cardiovascular, pero también se expande a muchas otras áreas. Segundo, las medidas de concientización se necesitan tanto a nivel gobierno, a nivel institución médicos, como también a nivel pacientes, y estamos observando señales de recuperación que son esperanzadoras. Parte de esto tiene que ver con la concientización y implementaciones del sistema de salud, lo que nos hace pensar que hay mucho trabajo por hacer. Así que, Jorge, te doy la palabra, así podés expandir un poco la parte de las medidas. Muchas gracias, Pablo.
pienso que me están recibiendo y viendo, ¿es correcto? Ahí voy a dejar de... Ahí está. Te dejo mejor la... Voy a dejar mejor la slide así queda como de guía. Listo. Pero ¿Están perfectamente, escuchando? Jorge, te escuchamos. Bueno, ante todo, muchísimas gracias a los organizadores, la posibilidad de poder dialogar y sería bueno generar preguntas y dudas y aprender todos un poco sobre este fenómeno que estamos viviendo del COVID y no solo del COVID, donde todos ahora parecen ser ultra expertos en de qué se trata esta afección, sino que estamos también tratando de aprender a ver cómo reaccionamos a esto. Todo lo explicó perfectamente Pablo, pero así a modo de resumen, lo que Pablo dice es, veníamos bien en el tratamiento de la enfermedad cardiovascular, veníamos bajando todos los eventos, y evidentemente esto se debía a una serie de factores entre los que se estaba a tomar contacto con los pacientes, obviamente. Por otro lado, al aparecer esta situación, acá en la Argentina se manejó mucho la terminología de estamos con el diario del lunes. Y esta reunión y todas las reuniones que participamos desde el ICBA, nosotros somos respetuosos de las medidas que se toman, somos obedientes de las medidas sanitarias y cumplimos sin cuestionamiento de ningún tipo toda aquella cosa que se sugiera desde las autoridades que nos manejan. De cualquier manera, hay una cierta capacidad de intelectualizar las cosas y nosotros ponemos acá la palabra extra como diciendo, tenemos el diario del lunes. ¿Qué hicimos estando muy en contacto con el mundo? Inmediatamente tomamos conciencia que lo que estaba sucediendo afuera nos iba a poder suceder a nosotros, que era la caída casi, para ser esquemáticos, de un 50% de todas las prestaciones cardiovasculares, lo cual es muy, muy grave y como que no se entendía por qué podía llegar a suceder una cosa de este tipo. No, muy pensable que el COVID cure las enfermedades cardiovasculares, así que evidentemente la cosa venía por otro lado. Así que inicialmente lo que hicimos a nivel de tomar medidas, y creo que todos debemos discutir al menos si estas medidas son las correctas o no, es tomar conciencia con el diario del lunes, así como se tomaron precauciones del tema de ampliar la capacidad de salud y una serie de situaciones, nosotros tomamos conciencia que nos podía pasar esto. Empezamos inmediatamente a comunicar los datos, como fue ese trabajo con primer actor de Pablo, donde comunicamos lo que él presentó ahí. Estábamos viendo una caída muy drástica que iba a ser acompañado presuntamente de aumento de la mortalidad o de consecuencias múltiples. Así que lo que hicimos primero fue comunicar datos que caía, segundo datos de las consecuencias, y ahora estamos tratando de juntar datos de medidas y posibilidades de superando esto. Las primeras cosas que hicimos fue las consultas virtuales. Fue muy famoso en todo el mundo acercar al paciente que está lejos. No era la idea alejar al que estaba cerca realmente, pero bueno, en definitiva, podemos debatir, conversar un poco sobre lo que fue algo que veníamos instalando, y lo lideraba la doctora Candielo en los últimos 3 años, que veíamos 100 pacientes mensuales, pasamos a ver miles de pacientes mensuales por consultas virtuales, como para ir no perdiendo contacto con ellos, pero fue inmediato. Yo creo que en la primera semana de cuarentena ya veíamos miles de pacientes por consultas virtuales. Y nos pareció muy importante comunicarnos con los pacientes y con los médicos que quedaron como con un garrotazo en la cabeza, paralizados, cerraron los consultorios. Entonces los pacientes no tenían acceso básicamente a su médico y por lo tanto no sabían cómo proceder. Así que nosotros lo que tomamos como medida es de unos 150.000 pacientes que tenemos los mails, y son pacientes que a través de los años han ido viéndonos a nosotros, explicar que estábamos abiertos, que estábamos funcionando, que estábamos para ayudarlo, para contestar las preguntas a través de la página web o directo de las consultas virtuales. Lo mismo hicimos con los médicos, tratando de explicar que realmente nosotros podíamos ayudar en lo que ellos nos pudieran necesitar. Pero desde el punto de vista interno, tuvimos que hacer un cambio de chip interno. Nosotros también nos asustamos mucho. ¿Podemos atender a los pacientes? ¿Nos infectaremos atendiendo? ¿Qué es esto de consultas
o procedimientos programados. ¿Qué quiere decir la palabra programado o reprogramable? ¿Qué estamos hablando de 15 días, de programarlo 30? ¿O en marzo tenemos que pasarlo a octubre? Bueno, los pacientes cardiovasculares, por más que entran con un rótulo teórico de programado, no son postergables. No le puedo postergar a un señor con dolor de pecho algo que electivamente le doy un torno para que electivamente se lo postergue a 6 meses. Así que hubo que hacer un cambio de chip interno, sin lugar a dudas, como hubo una drástica caída de las emergencias, de la misma manera que veníamos tomando conciencia anteriormente, no podía suceder a nosotros. El grupo interno del ICVA, un grupo muy activo de médicos, lideraron la iniciativa dentro de 50 iniciativas que se tomaron, porque creo que eran 49 iniciativas, de atender telefónicamente las urgencias para de ahí derivar los pacientes para sus necesidades de acuerdo a un triage telefónico. Tenía que consultar si podíamos responder la pregunta o de qué se trataba, pero trabajamos mucho en lo que llamamos seguridad COVID. Ponemos ICVA seguro, pero quizás si pones la próxima, Pablo, que tenés comando vos de la situación, y no sé si está... Bueno, esto es conocido por todo el mundo hace lo mismo. Triage al ingreso, de distintas maneras, con o sin el olfato, se fue progresando, toma de temperatura, todo lo que todo el mundo conoce de lo que es hacer las preguntas pertinentes a ver si había estado en posibilidad de estar infectado o no. También hacemos higiene de manos, pero toda la vida hicimos esto, todo el mundo lo hace. Lo que pasa es que nosotros lo empezamos a hacer con los pacientes también. O sea, llegaban los pacientes, se lavaban las manos, nosotros nos lavábamos las manos, se iban los pacientes a irse, se lavaban las manos, y nos también, que era, digamos que la higiene de manos un poco ampliada. Todos los elementos de uso de protección personal, que son muy famosos y no hace falta volver a mencionarnos, evitar todo tipo de aglomeración y mantener distancia adecuada. Si de repente nos subía el volumen, mantener distancia entre los pacientes. Bueno, y también limpieza de las superficies y elementos en esencia del paciente, que quizá sea un elemento solamente para aportarle seguridad. No sabemos cuán efectivas son este tipo de situaciones, estar limpiando todo, pero para que el paciente se sienta más tranquilo, dijimos también hacer esto. Sin embargo, yo creo que acá la conversación o la discusión me gustaría cambiarla hacia preguntas, respuestas y entender qué pasó. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa que de repente el 50% de la gente no va? No va porque el sistema está colapsado. Bueno, sistemas colapsados y no colapsados bajaron igual y la Argentina nunca estuvo colapsado, por lo menos no lo está hasta este momento. ¿Es porque hubo mandato de quedarte en casa y no te muevas de tu casa y salir era ultra complejo? Puede ser. Puede ser que también sean medidas nacionales, de no estudios programados, trate de no ir al hospital, concepto de que podría ocuparse la cama o un respirador eventual de un paciente COVID. Yo personalmente creo que esto se llama pánico. Y este es el efecto colateral más dañino que tiene el COVID y probablemente, yo no sé si alguna vez en la historia del mundo se paró, el mundo dejó de girar al mismo tiempo, el mismo día, en el mismo momento, lo mismo que vimos en la Argentina, estaba en la India, estaba en Italia, estaba en España, estaba en países y lugares y ciudades colapsadas, no colapsadas. Así que a mí me parece que la palabra pánico nos invadió. También debe ser traumático imaginarse y mirar permanentemente un conteo de hoy se murieron 10, hoy se murieron 1000, no hay lugar para enterrar. Yo creo que nos invade las noticias, cómo se dan bien y cómo se dan mal, no es mi especialidad, pero algo se comunicó de una manera que la mortalidad no COVID, al menos en la Argentina, va a superar en mucho a la mortalidad COVID de no tomarse medidas durante lo que va sucediendo en este momento y que los pacientes, tanto cardiológicos como los pacientes cerebrovasculares, como los pacientes oncológicos, se han muerto gente de apendicitis, peritonitis por no llegar a ser tratado. Así que yo dejaría a Pablo y quienes estén manejando esto para preguntas, para debatir, para entender qué nos está pasando, qué medidas deberíamos tomar.
y sobre todo cómo volvemos yo no llamo nueva normalidad, yo no le creo a la nueva normalidad, yo creo que va a llegar, vamos a ir de donde vinimos a la normalidad y todo va a volver un día a ser como era y casi como que uno lo está viendo en algunos lugares de Europa. Así que la palabra nueva normalidad no me la compré. Yo creo que algo está pasando y se va a volver con vacuna, sin vacuna, porque en muchos lugares sin vacuna vuelven totalmente a la vida habitual. Así que lo dejo en manos de ustedes, si hay alguna pregunta, comentario o poder escuchar otras visiones. Bien, primero les pregunto a los dos, ¿dónde consideran ese incremento de enfermedades cardiovasculares en estos tiempos? Esto tiene que ver, o se vincula, digo, ¿no? Se vincula al encierro, a la falta de actividad física, a la presión, a todo, porque es verdad, ha generado un efecto bastante extraño. Yo soy de Villa Constitución, todos los fines de semana iba para mi ciudad, viviendo acá en Rosario, y ya hasta incluso me da una especie de fiaca moverme, que antes no lo tenía. Antes era... Pablo te puede dar más datos. Recién pronunciaste una palabra que me gustaría aclararla, el aumento de la mortalidad cardiovascular. Nosotros no estamos hablando inicialmente de un aumento de la enfermedad cardiovascular. Puede que lo haya, no lo sé. Lo que sí hay es una disminución drástica de la atención de lo que ya había. Yo no digo que había 10 y ahora hay 20. Yo digo, había 10 y ahora se tratan 5. ¿Se entiende la diferencia? Igual. Pablo. No, claro, agregar que es cierto que no tenemos datos de mortalidad cardiovascular en general, sí de mortalidad específica del infarto, que es un subgrupo dentro de los que tienen, digamos, problemas cardiovasculares, donde sí se objetivó el incremento de mortalidad, pero igual es como, era muy evidente que iba a suceder. Si dejamos de hacer lo que hacemos siempre para nuestros pacientes que sabemos que funciona, indefectiblemente se va a traducir un incremento de la mortalidad o reducción de la calidad de vida de nuestros pacientes. Y lo que es lamentable es que vemos la punta del iceberg. ¿Qué quiero decir? El infarto es una condición aguda que deja que, epidemiológicamente hablando, podamos concluir hoy que desde que empezó la cuarentena hay incremento de mortalidad. Pero sucede con enfermedades más crónicas, hipertensión arterial, que es el factor de riesgo número 1 a nivel global. O sea, no hay otro factor de riesgo que cause más muerte a nivel global que no sea hipertensión, seguido por el tabaquismo. Y no vamos a ver el efecto de dejar de tratar la hipertensión en los próximos meses porque simplemente es una condición crónica. O un ejemplo más simple, los pacientes que requieren un reemplazo valvular aórtico o tienen la válvula del corazón muy tapada, si no los operamos, no van a fallecer la próxima semana o la que viene, van a fallecer más adelante y la cola de todo este problema la vamos a ver más adelante. Y a veces cuando hablamos de COVID y medidas de COVID, hago un paralelismo con lo que sucede con accidentes de tránsito. Nadie hace medidas para reducir a cero el accidente de tránsito porque tendría su impacto en otro tipo de áreas o medidas. Si sacrificamos un incremento de mortalidad para ir un poco más rápido, para llegar antes, ni siquiera para combatir otra enfermedad acá, es como que toda la atención se fue hacia el COVID y el objetivo es 0 muerto por COVID, que no digo que no sea necesario, pero que no sea a expensas de cualquier cosa. Y evidentemente está sucediendo, la palabra pánico lo describe muy bien, el pánico no ayuda para tratar las otras enfermedades. Y está generando su efecto colateral, que es claro, objetivable, y es simplemente, si uno quiere ver toda la película, probablemente sea el final, y el final de la película no sé cuándo va a terminar todo el impacto negativo que está generando la pandemia en otras enfermedades. Claro, ahora digo, les aviso a todos que pueden activar sus micrófonos y preguntar, o en su defecto poner las preguntas en el chat. Ahora digo, Pablo, ¿cómo influyó en todo esto también los medios de comunicación, ¿no? Porque en vez de escucharlos a ustedes, que son los que nos tendrían que guiarnos, atrapamos dentro de una pantalla de un canal donde tenías un conteo de infectados que de alguna otra forma creo que fue llevándonos a esta situación. ¿Quieres responder, Jorge? Sí, es decir, ante todo, no sé por qué quiero volver a aclararlo, porque me da miedo que quede un concepto equivocado. El aumento de la mortalidad cardiovascular la consideramos que se debe a que se trata la mitad de los pacientes, Claro. no que aumentó la incidencia de la enfermedad. Claro.
y se trata a la mitad de los pacientes y se mueren el doble en algunas mediciones que ya están apareciendo. O sea, los infartos, que había una mortalidad del 3-4% en los lugares que se tomaban bien a tiempo, pasaron al 10%. Eso es los que vinieron, pero solo vino la mitad en el mundo. En la Argentina vino un poco más aparentemente, pero estamos relevando datos de algunos lados. Así que me gustaría aclarar ese concepto, porque me parecía que había quedado un poco en el aire. De cualquier manera, evidentemente yo creo que estamos ante una situación desconocida. Por lo menos para mí es desconocida. Los que vivieron pestes y situaciones previas, el pánico fue real. Es decir, cuando hubo pánico digamos, por la gripe española, que la verdad que es de Kentucky, pero no importa, pero así se llama, sí, se murieron 50 millones de personas. O sea, realmente, ahora, acá en un tsunami, en un día, hace 3, 4, 5 años, en Indonesia se murieron 230 personas en un día. O sea, evidentemente se está habiendo una situación que yo creo que está dimensionada en algunos lados, sobredimensionada, infraestimada en algunos lados, entonces uno se asusta mucho. No importa, seguimos toda la vida como está, no pasa nada, no le creo, Trump, New York, de repente, ¡pum!, te pega y te pega feo. Entonces tomemos todas las medidas, tomas todas las medidas, te vas para el otro lado, no se trata nada. Ni me meto con la economía, porque la verdad que no es mi área, pero todos sabemos lo que significa. Ahora, si nos vamos al extremo, donde quédate en tu casa cuando estás teniendo un infarto, bueno, la verdad que tampoco es un mensaje que va a traer ninguna ventaja. Cuando me hablan a mí de salud pública, para mí la salud pública, la salud es toda la salud, no la salud una salud, es todo el contexto de salud. Y no solamente es todo el contexto de salud, sino que público es todo el contexto de los habitantes de la República Argentina, estén con cobertura pública, obras sociales o privadas. Así que yo creo que si nos vamos a cuidar todos, evidentemente va a haber que hacer algún cambio de mensaje, o los médicos lo tenemos que hacer, o la comunidad lo tendrá que hacer de su propia manera. Estaba mirando que la gente salió a correr ayer, qué sé yo, 100.000 personas salieron al parque a correr. O sea, hay una desesperación. Yo no digo que salgan 100.000 a atenderse ahora de situaciones no atendidas, pero yo creo que debe haber una ansiedad por tratar de poder cubrir sus problemas médicos que no está cubierto, ¿no? Sí, yo yendo también a la pregunta de Víctor, también en términos de el rol de los medios, digamos, los medios se mueven por interés público. Evidentemente el interés público es el COVID-19 y desde que empezó la pandemia. Y si uno pondría la mortalidad diaria por enfermedad cardiovascular, son 280 personas por día. Y si uno vería ese número, obviamente tomaría conciencia del impacto que podría tener lo que dice Jorge, de reducir a la mitad los tratamientos que sabemos que son efectivos en nuestros pacientes. Sin duda es que se produciría incluso en más muertes, pero la idea no es competir quién es más letal, sino simplemente tomar en contexto cuáles son las intervenciones que hacemos para reducir el riesgo de uno sin incrementar sustancialmente el riesgo del otro, que ya existe, y son luchas que venimos teniendo en las últimas décadas, en el último siglo, contra la enfermedad cardiovascular. Quizás los medios han, de hecho, tenido un rol en intentar difundir el efecto colateral del COVID, pero sigue prevaleciendo el interés de la cantidad de muertos o qué jugador de fútbol se contagió nuevo y cosas por el estilo, que es el interés público y siempre fue así. La enfermedad cardiovascular genera un efecto de acostumbramiento. Ya estamos acostumbrados a que sea la causa número 1, y ahora cuando la gente escucha los números de enfermedad cardiovascular, que son 18 millones de muertes por año, que es el doble de la letalidad o sea, la Segunda Guerra Mundial fallecieron a una tasa de 12 millones de personas por año. Bueno, la enfermedad cardiovascular causa el doble de muertes anuales de la guerra más sangrienta que hubo hasta la fecha. Y eso no se toma en perspectiva porque estamos acostumbrados. Creo que tiene que haber medidas de concientización para volver a poner eso sobre la mesa. Quizás sería bueno escuchar de alguno de los participantes alguna opinión diferente o algo que nos haga pensar a nosotros, que venimos, Pablo y yo, y todo el grupo del ICBA viene con el mismo
línea de pensamiento, creo que es la línea internacional cardiovascular, pero la miramos desde la enfermedad cardiovascular. No sé si hay alguna pregunta o algo, Víctor, que vos puedas... Sí, hay una pregunta acá en el chat. Vuelvo a invitarlos a todos a que puedan hacerlo o en su defecto a ponerse el micrófono y hacerlas personalmente. En este caso, Cecilia Lamelas dice, visto estos datos concretos, ¿qué se puede hacer desde lo privado y desde el público para cambiar esta situación? ¿Hace falta contacto con el gobierno actual para comunicar mejor? ¿La Fundación puede colaborar? La Fundación, me imagino que debe ser para la Fundación Libertad. Y nosotros como canal, sí, por supuesto, estamos a disposición de cómo colaborar, cómo colaborar con la comunicación, que creemos también, estamos convencidos de que hubo algo en los medios de comunicación bastante extraño en estos tiempos. Pero bueno, lo demás es para ustedes. Si quieren se lo repito. No, está bien, Jorge, ¿querés responder? Ojalá supiera qué es lo que hay que hacer realmente. Nuestra secuencia fue tomar conciencia de lo que sucede, lo que mencioné en ese slide, tomar datos objetivos de lo que estaba pasando, comunicarnos con los posibles damnificados, en este caso con los pacientes, y acá lo ampliamos entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, las comunidades científicas, las sociedades científicas, la Fundación Libertad y todos aquellos entes y situaciones, organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, sin fines de lucro, o organizaciones de distinto tipo sociológicas, deberían transmitir que no se abandone el cuidado de sus afecciones y que ante los síntomas habituales por los cuales antes consultaban, hoy vuelvan a hacerlo. Y también, evidentemente, hay que trabajar dentro de los hospitales, sanatorios, privado o no privado, en medidas de seguridad, porque todos sabemos que las posibilidades del personal de salud de contagiarse y de transmitirse horizontalmente la enfermedad es mayor que en el grupo que no está trabajando con los elementos de salud. Por lo cual nosotros, al menos, lo mencionaba, tenemos mucho trabajo interno con todos los colaboradores de evitar contagio horizontal. Es mucho más el contagio horizontal que el contacto o el contagio de pacientes COVID, no COVID. Así que yo creo que las medidas son trabajar y comunicar que hay que tomar muchos recaudos en las vidas personales del personal de salud, en las vidas institucionales del personal de salud, y ojalá podamos transmitirle a los pacientes que ir a un hospital no es ir a contagiarse, porque uno de los temas, sin lugar a dudas, es ir a un hospital es ir a contagiarse. Yo creo, puedo ser parcial, creo que de ninguna manera es más peligroso ir a un hospital que ir a un supermercado, lo vengo diciendo desde el primer día. Es mucho más factible que alguien se agarre algo en un supermercado que yendo a un hospital, entendiendo por un hospital un lugar que tome las medidas conocidas y las implemente, tanto verticalmente, pacientes, personal de salud, entre personal de salud en forma horizontal. No sé si Pablo querés agregar algo. No, bueno, sí, no. Básicamente, quizás no estoy de acuerdo con lo que dijo Jorge 100%, y hemos intentado, de hecho, ha llegado el gobierno a medidas tanto a nivel local de la ciudad como a nivel nación, pero es un conflicto interno a nivel político que es difícil de manejar, ¿no? O sea, ellos, a la clase política, están medidos hoy de manera regional por cantidad de casos de COVID, mortalidad de COVID, y eso es lo que nos expresan los informes semanales a nivel nación, y es como que está mucho la atención en eso, los recursos son limitados y es difícil, la verdad, incluir esto en la agenda, aunque realmente sepamos nosotros por análisis epidemiológicos y hoy en día datos concretos de que es un camino que va a generar mucho daño. Y eso probablemente genere cierta resistencia. Emiliano, ¿querés hacerla a la pregunta? ¿O te la leo? Como quieras. Dale, para adelante, la puse en el chat, así que podés presentarla vos, Víctor. Bien, gracias. Bueno, Emiliano Jauregui bueno, más allá de felicitarlo por la presentación y demás,
consulta si el problema económico financiero que debe estar atravesando el ICBA, como otros institutos también, por la caída de la actividad, ¿cómo lo vienen sorteando a esta dificultad, ¿no? Y cuál ha sido el acompañamiento de los financiadores del sistema, como las obras sociales y las prepagas. Bueno, nosotros nos preparamos, digamos, económico-financieramente para enfrentar lo que podía ser inicialmente una reducción de un 50% de la facturación. Sin lugar a dudas, vos te podés preparar contra un tsunami de distintas maneras, pero te va a pegar de cualquier forma. Nuestra manera fue tratar de disminuir nuestros gastos lo más posible, pero más que nada trabajar en recuperarnos. Hemos puesto un terrible esfuerzo, de hecho, en el servicio que Pablo es uno de los staff que más se mueve, mantuvo en nivel de cardiología intervencionista el mismo volumen que se tenía el año pasado, siendo proactivos. Es decir, yo te diría que a nivel ICBA nos preparamos económica financieramente para aguantar, no toda la vida, pero hasta fin de año, las reducciones de facturación que deben tener todo el mundo, o nosotros tuvimos, fue en el orden, primero más o menos por debajo, alrededor del 50%, estamos en un 60%. Ayuda de los financiadores, no sé decirte, yo tengo mixed feelings, digamos, creo que por un lado hubo un mensaje de no vayan, no consuman, no se atiendan, no hagan programado, no. Y por otro lado, algunas han sido receptivas hacia la consulta virtual, han sido receptivas hacia pagar en tiempo y forma. Pero si vos me decís si el sistema financiero nos ha ayudado, financiador, perdón, nos ha ayudado, no te podría decir que eso lo puedo objetivar. Sí puedo decir que a nivel del gobierno ha habido estos ATP que ha sido paliar la situación donde un porcentaje de los sueldos fueron pagados por el gobierno, y no es menor. Así que también es digno de ser mencionado. Bien, Roberto Antonís pone un comentario que dice que le ha llamado la atención que las entidades intermedias de salud, como asociaciones médicas, asociación de clínicas, etcétera, no han hecho campañas de concientización acerca de la conveniencia de no suspender los tratamientos y las consultas. Por eso tiene que ver un poco con la comunicación que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Sí, si querés puedo responder eso rápidamente, o por lo menos lo que yo creo que está pasando. En realidad sí hicieron, digamos, campaña, pero el público realmente no prestó el interés, o los medios por los cuales se transfirió la información no fue la adecuada, o por alguna razón no llega. ¿Qué te quiero decir? En mis redes sociales, por ejemplo, que están más que nada, participa gente de mi especialidad o de medicina, a mí mi información fue una batalla. Todos los días me llegaban slides promoviendo que los pacientes sigan consultando diferentes sociedades, hospitales, sanatorios, médicos, incluso haciendo videos, pero me llegaba a mí. No, por alguna razón veo, si evidentemente no le llegó a Roberto, evidentemente tampoco llegó a la población. Quizás los medios por los cuales se transmitió no fue el adecuado, pero campañas existieron, quizás fue el empuje, quizás Jorge quiere agregar algo, pero esa es mi opinión. Existieron, de hecho yo ahora hicimos un documento con la sociedad que lo generamos y fue avalado por tanto la Sociedad Argentina de Cardiología como la Federación Argentina de Cardiología. Salió a los medios, de hecho estuvo hasta en Infobae mencionada, pero no, por alguna razón no tuvo la penetrancia que tiene el COVID-19. Probablemente saber si Messi tiene COVID o no, probablemente tenga más entradas en Infobae que este tipo de artículos. Es una realidad de la sociedad. No sé, Jorge, ¿querés saber algo? Sí, tal cual. No tuvimos éxito en instalar algo por encima del COVID. Parece que el COVID copó el mundo, no solo la Argentina, y todas las noticias fueron eso. Quizás ahora, como nos gusta mirar noticias de afuera y vean que los europeos empezaron a vivir más normal y otros lugares están pretendiendo vivir más normal, por ahí empiece a colar alguna de estas noticias, ya que tenemos el diario del lunes. Pero sí se transmitió, las sociedades científicas trataron de ponerlo,
pero yo no lo vi impactado en los medios. Sí, comunicadores, algunos comunicadores con los cuales hemos estado desde el primer día, lo han comunicado, pero mientras comunicaban eso, a los 3 segundos comunicaban, se murieron 2 más, o en un geriátrico pasó tal cosa, y chau, como que te copan la noticia, y evidentemente no puedo decir quién maneja las noticias, si interesadamente o no. Yo creo que, como decía Pablo, se dice aquello que la gente va a leer, y la gente lee de COVID. Y te torturás con el COVID, yo creo que te paraliza el COVID y nos paralizó a todos, y deberíamos hacer algo, cada uno en lo individual o en lo grupal o las fundaciones, que la parálisis esta tiene un costo infernal, inclusive para la salud que a nosotros con Pablo nos compete, que es la salud cardiovascular. Bueno, acá tengo otro comentario. Stropi, está así el nick. ¿Querés hacer la voz a la pregunta? Si no, te hago un resumen. Hizo un comentario de cerca de lo que de cómo funciona Rosario, que dice que la mayoría de las instituciones intermedias, obras sociales y prepagas, permaneció cerrada hasta la semana en curso, negando autorización de prácticas impostergables o reconocimientos de autorizaciones exclusivas. Bueno, y le transfiere esto, ¿cuál es su experiencia con esas autorizaciones? Desde el ICBA, ¿no? Porque aparentemente acá en Rosario lo que dicen es que estuvo cerrado. ¿Se escuchó, Pablo? Sí, bueno, yo puedo empezar, no sé, ahí lo ve está Jorge conectado, pero lo veo sin cámara. Básicamente, nosotros trabajamos con múltiples prepagas y con algunas obras sociales, y fue un poco el impacto en las obras sociales y prepagas fue un poco heterogéneo. Algunas obras sociales continuaron, digamos, aprobando prácticas casi con normalidad, otras han tenido cierta resistencia. En principio, por ejemplo, obras sociales hay muchas obras sociales que, mejor dicho, prepagas, que tienen sus propias instituciones de salud, entonces preferían, por tema de costos, obviamente, realizar procedimientos en sus clínicas y cerrar sus propias clínicas por cuestiones de COVID-19, porque al ser polivalentes, ellos esperaban un colapso anunciado del sistema de salud, que es diferente a nuestra realidad como institución cardiovascular, donde no tenemos casos de COVID. Digamos, no hay casos de COVID en instituto, es un lugar donde trabajamos con enfermedad cardiovascular, y la verdad que está siendo un poco difícil. En las últimas semanas sí observamos, en mi experiencia en nuestro servicio, algo más de permeabilidad a realizar estudios de alto costo, por ejemplo, en lo que es implante valvular aórtico percutáneo, que estaríamos hablando de una tecnología de muy alto costo. Al principio de la pandemia, las prepagas obras sociales estaban muy reacias a autorizar este tipo de procedimientos, y a medida que avanzó el tiempo, en las últimas semanas volvimos a hacer un volumen aceptable de este tipo de procedimientos. Pero insisto, esto no fue homogéneo a través de las prepagas y obras sociales, y no fue tampoco, no volvió a la recuperación total, donde ya están aprobando como si nada estuviese pasando. Sé que Jorge estuvo fuera un segundo, pero Jorge, básicamente les comenté un poco sobre cuál fue el impacto en las autorizaciones de prepagas y obras sociales. Les comenté un poco que fue algo heterogéneo a través de ellas, y también en la medida a través del tiempo, al principio un poco más difícil, hoy en día tendencia hacia la normalidad, pero aún estamos en transición hacia autorizar como era habitualmente. Sí, perdón, no sé por qué se me desconectó. Si estaban hablando concretamente de cómo fue la interacción con financiadores, ¿esa fue de aprobación o no de prácticas? Exacto. Sí, el comentario venía a raíz de que en Rosario la mayoría permaneció cerrada hasta la semana en curso, lo cual demoró las autorizaciones de las prácticas y las otras actividades. Sí, yo creo que ahí hubo algo que no sé bien cómo interpretarlo. Eso es Rosario, ¿no? Por eso lo destaca como que cuenten ustedes su experiencia, porque no sabe si en otros lugares pasó lo mismo.
No, nosotros concretamente lo primero que hubo es una parálisis de todos en el sentido de que solo se podían hacer urgencias. Después hubo una situación, sí, donde cierto tipo de autorizaciones eran demoradas. Yo no puedo decir que hemos tenido de los principales financiadores, sobre todo de OSDE, siempre un acompañamiento lógico hacia lo que se pedía hacer. No tuve la sensación exagerada de no autorización. Tampoco estaba muy facilitado, digamos, ¿no? Así que nosotros nunca cerramos, nunca estuvimos con algo totalmente cerrado, sí muy disminuido, sobre todo lo que tuvo que ver con ambulatorio, ecos cayó de 100 a 10%, pero hemodinamia siguió cirugía cayó también 60, 70%, algunos lugares cayeron y se movieron muy desparejo. Lo que más impactó fue estudios de imágenes, consultas las reemplazamos por virtuales, cirugía, imágenes, electrofisiología, lo que más nos cayó, y ahora después empezó, y siempre se mantuvo hemodinamia, y ahora levantó urgencias, y levantó todo lo que es ambulatorio, imágenes, está a un 70, 80%. Cirugía muy baja todavía, está en el 30, 40%. Se ve que ahí hay una situación, no de autorizaciones, sino de cierto resquemor, gente que prefiere hacerse algo por el cual vaya a estar un día internado y no 5, 7 o más días internado. No sé si era por donde venían en la conversación. Sí, sí, tal cual, perfecto. Bueno, a ver, siendo las 12:55, lo vamos a liberar, así no los molestamos más. Sabemos que sé por qué he hablado con Pablo, más que nada, y sé la intensidad de las agendas que tienen en estos tiempos. Así que de nuestra parte, desde Fundación Libertad, y creo que la audiencia que tuvieron hoy, les agradece muchísimo el haber estado presentes y habernos dado sus conceptos, ¿no? Bueno, gracias Víctor y gracias Jorge y a todos los que asistieron. Y bueno, espero que todo vaya hacia la mejoría. Muchísimas gracias a todos nuevamente. Por favor, muchas gracias nuevamente a ustedes. Bueno, nada, a ver, han estado presentes el doctor Pablo Lamelas y el doctor Jorge Velardi, del ICBA, en el contexto del ciclo PYME de Fundación Libertad, que lo estamos haciendo ya hoy por hoy, todos los días. Mañana va a estar Alejandro Prince con algo de sistemas, así que nada, estén atentos a lo que tienen que participar. Sabemos que este webinario específicamente es muy puntual y muy técnico, los otros son un poquito más abiertos a otros segmentos, pero no podíamos dejar de estar presentes en el sector salud y más acá en Rosario. Así que muchas gracias a todos por participarlo. La conferencia va a estar siendo grabada y va a estar puesta en el canal de YouTube de la Fundación a la brevedad. Así que muchas gracias y nos estamos viendo a la brevedad. Vale, gracias Víctor, hasta luego.